Sean ustedes bienvenidos a nuestra sesión semanal aquí en www.ce.deluz.com. Nos reunimos como institución de estudio de la doctrina de los espíritus. Con alguna frecuencia, gracias a la benevolencia de nuestros invitados, tenemos como el día de hoy un invitado especialísimo, muy querido, que yo sé que lo vamos a disfrutar cantidades, que es nuestro querido hermano Carlos Campetti. Él generosamente ha accedido a estar con nosotros en la noche de hoy y nos va a regalar un tema precioso que es precisamente la luz del mundo. Quiero invitar a mis hermanos a que congreguen a sus invitados en cada ciudad y que vamos a trabajar alrededor de 45 minutos, algo así, o un poco más de 50, algo así, para dar tiempo y cabida a las preguntas que ustedes pueden consignar precisamente allí en el chat que se encuentra en www.ce.deluz.com. Esperamos muchas preguntas, muchas inquietudes y que aprovechemos la presencia de nuestro querido hermano Carlos Campetti. Antes de darle la bienvenida y la palabra a Carlitos, queremos entonces pedirles un favor encarecido, y es que, al igual que hacemos siempre, nos dispongamos a hacer una breve pero sentida oración. Cerremos nuestros ojos, pongamos en nuestra mente la imagen de nuestro querido hermano Jesús de Nazaret, nuestro hermano mayor, nuestro guía y modelo, y a él y a nuestro Padre eterno, digámosle: Dios Todopoderoso, gracias por estar aquí hoy acompañándonos, a nuestro Maestro Jesús, que siempre nos protege, nos guía, nos ampara, que hoy nos acompañe también. A los buenos espíritus que están con nosotros acompañándonos y a los guías y protectores de puntos de luz, nuestro agradecimiento especial por su presencia entre nosotros. La luz de la doctrina de los espíritus llegue hasta todos nosotros y que estas palabras que vamos a recibir en la noche de hoy, la presencia de nuestro hermano Carlos, sea fruto de la gran inspiración que él tiene y recibe de los espíritus superiores, para que sus palabras, sus ideas y sus conocimientos lleguen hasta todos nosotros y contribuyan a nuestro desarrollo espiritual. Padre eterno, te queremos pedir por la paz del mundo, por la paz de todos los seres que tanto necesitamos de ti. Te pedimos que nos ayudes, sobre todo aquellos seres que están en aflicción, que están en sufrimiento, que son perseguidos, que están en las cárceles, que están en los sitios de tristeza. Para todos nosotros, danos fortaleza, acompáñanos con fuerza, voluntad, para que nuestros espíritus puedan alcanzar la meta a la que estamos propuestos a alcanzar, de ser muy cerca de ti. Padre maravilloso, en tus manos encomendamos estos momentos sagrados y la compañía de nuestro conferencista. Que así sea. Sí, sí. Bueno, doy la bienvenida muy especial a Carlos Campetti, nuestro querido Carlos Campetti, que está hoy entre nosotros acompañándonos generosamente para que nos ilumines con tus palabras en esta noche maravillosa. Gracias de antemano y tiene la palabra, Carlitos. Muchas gracias, Jorge. A ti nuestro saludo y a todos los que nos acompañan por la web, nuestro saludo fraterno. Este tema nos llamó la atención hace algún tiempo y nos pusimos a meditar sobre ello, ¿no? Y sentimos la inspiración de los benhechores amigos en algunos momentos
E uma pergunta nos surgiu, não? Examinando o assunto, provavelmente incluso proposta por los propios benhechores amigos, ¿qué es lo que detiene la luz? Y nos pusimos a pensar y observar que la luz tiene varias propiedades y nos trae varios benefícios, ¿no? E vamos começar examinando essas propriedades e vamos a ver que mesmo quando há obstáculo, a luz aún assim, ela consegue, não, produzir em favor de todos nós outros. Vamos ver, junto à ciência, quais são as propriedades que a luz nos apresenta e depois também vamos observar, em ponto de vista filosófico, naturalmente, não? As extensões de que o tema nos propõe. É uma proposta de Jesus. Vosotros sois a luz del mundo. E há outro momento em que ele disse: brille vuestra luz. Bueno, muitas vezes não nos damos conta, não? Pero todos nós reencarnamos com compromissos. Nadie reencarna sem ter algum tipo de compromissos. E quando nós lemos a obra em El Mundo Espiritual, ¿no? A Vida em Mundo Espiritual de André Luiz, empieza por nosso hogar. E quando chegamos logo ao segundo livro, que é Los Mensajeros, aí nós já nos deparamos com esta realidade. Há normalmente uma programação para a reencarnação. Há seres espirituais que se dedicam a apoiar a outros que desejam reencarnar. E há, então, todo um empenho da espiritualidade para o cumprimento de tarefas, a vezes mais restritas, voltadas, de repente, para um âmbito mais familiar, ou, a vezes, um pouco mais ampla. O indivíduo que já tem compromissos com a comunidade, a vezes dentro de uma instituição, em el caso, incluso pode ser um centro espírita, e aqueles que já têm um compromisso mais amplo, não, dentro da comunidade e que vão ter influências em la sociedade. Não necessariamente em el campo religioso, muitas vezes em outros campos, não? Pero que tem uma tarefa, que reencarna com uma tarefa, com um compromisso. E quando nós estamos submersos em el campo material, é muito comum que nos olvidemos desta realidade espiritual, do compromisso que hemos assumido allá, aunque nos quede a intuição, e muitas vezes seamos inspirados por los buenos espíritos, para ter, de alguma maneira, presente em alguns momentos esta, como que uma espécie de recuerdo intuitivo de que temos algo de útil para realizar, não? Que não estamos em el mundo de maneira ociosa. Lo que queremos dizer com isto é que Jesus é o governador do planeta e nadie reencarna em el planeta sem ter um compromisso com Jesus. Há muita gente que não sabe disso, não tem a mais mínima ideia de que Jesus é o governador do planeta, pero pode tê-lo como referência, como o criador de las religiões. Podemos incluso afirmar de maneira equivocada, porque Jesus não ha criado nenhuma religião, pero ele nos vino a ensinar o caminho de el reino de Deus, ou seja, de como alcançar, em termos espíritas, nossa evolução espiritual. E não se pode alcançar esta evolução espiritual sem ser útil, sem produzir algo de bueno para os demás, sem cumprir esta função, que é a essência de nossa existência, de nossa vida, não? E aqui considerando a vida é imortal e as existências como as múltiplas encarnações que temos
para entonces concretar este propósito de nuestra creación. Vamos observar que, intentando profundizar esto y ubicar que cada uno de nosotros tiene propósitos en la encarnación para cumplir, y que nadie reencarna para estar ocioso o para estar, de alguna manera, pasando un tiempo, un rato, ¿no? Sin consecuencias aquí. Entonces, con esto en mente, vamos a examinar las propiedades que tiene la luz para entonces entender por qué Jesús nos dijo, sois la luz del mundo. Bueno, una de las propiedades que encontramos es que la luz se manifiesta por una dualidad onda-partícula. Pero este conocimiento no existió desde siempre para la humanidad. La luz siempre se comportó así, pero nosotros no sabíamos. En el siglo VI a.C., Pitágoras afirmó que la luz se propagaba por partículas y atribuyó entonces para la luz una naturaleza corpuscular. Bueno, entonces la luz vendría como un rayo, ¿no? En este tipo de entendimiento. Mira, ya en el siglo VII antes de Cristo, Aristóteles va a afirmar que la luz se propaga por ondas y de esta manera tiene una naturaleza ondulatoria. Y esta dicotomía se quedó. Ora unas corrientes afirmando una cosa, ora otra. No había formas de confirmar, ¿no? Y entonces las personas se quedaban con esta idea. Ora aceptando que la luz tenía naturaleza corpuscular, que se propagaba entonces por rayos, y otros momentos o otras personas considerando que la luz se propaga por ondas, tiene naturaleza ondulatoria, por lo tanto, viene por ondas, no por olas. Bueno, las discusiones fueron intensas en el campo filosófico, en el campo científico, hasta Einstein. Cuando entonces Einstein va a establecer esta dualidad, diciendo que la luz se comporta ora como partícula y ora como onda. Que así entonces ella tiene esta dualidad que podemos decir onda-partícula o la partícula, ¿no? Bueno, esto ya nos da una inmensidad de cosas para considerar, ¿no? Y va a tener la luz entonces una propiedad también muy importante que es de radiación electromagnética. Radiación electromagnética. Y la luz tiene la propiedad de propagarse por la materia y también por el vácuo. En el universo, la luz se propaga también por el vácuo. Bueno, la luz también puede ser refletida y puede ser refratada. Aquí ya es el primer momento en que podemos hablar en obstáculo. Cuando encuentra, ¿no? Algún tipo de obstáculo, a depender del tipo de obstáculo, la luz se puede refletir o puede pasar por el objeto y refratarse. Entonces, ni todos los objetos ofrecen se ofrecen como un obstáculo intransponível para la luz, ¿no? Si él se propaga por la materia, penetra muchas veces, ¿no? Adentro de la propia materia, como vamos a ver. Y también puede refratarse a través de la materia, ¿no? Y puede refletirse depender de lo que encuentra como obstáculo. La otra propiedad es obvia, ¿no? De la luz es que ilumina. Bueno,
Juan afirmou en el capítulo 1 del Evangelio que escribió, en el capítulo 1, versículo 5, él pone, resplandece en las tinieblas. La luz resplandece en las tinieblas. Hablando de eso, ¿no? Nosotros vamos a ver que, de hecho, no hay las tinieblas, porque las tinieblas son consideradas como la ausencia de luz. En donde se manifiesta la luz, ya no hay más tinieblas. La luz se define por sí misma, pero las tinieblas tienen que ser definidas por la ausencia de luz. Ya por ahí vamos a sacar conclusiones filosóficas muy interesantes, ¿está bien? Bueno, pero tiene también dentro de esta propiedad de iluminar, la luz permite identificar el camino. Mira qué interesante. Yo no sé si ya habéis tenido la curiosidad de mirar, hoy se puede ver por internet, ¿verdad? Cuando miras las dos Coreas, la Corea del Sur por la noche es un brillo total. La Corea del Norte es prácticamente apagada por la noche toda. Ahí se tiene una idea del desarrollo que tiene una y que tiene la otra. Entonces, la luz permite identificar el camino, identifica por dónde podemos ir, nos ilumina el camino por las noches, ¿no? En donde se manifiesta entonces la oscuridad, y la luz también, a depender de cómo es puesta, de cómo incide, puede ofuscar, puede causar incluso una ceguera momentánea. Por esto hay que tener parsimonia, ¿no? Cuando la luz es presentada en ciertas circunstancias. Si la persona está hace mucho tiempo con los ojos cerrados o en un ambiente de poca luz o ninguna luz, entonces hay que adaptarse de una manera no repentina, adaptarse a los poquitos a la luz para poder verla en plenitud. Nosotros no conseguimos normalmente mantener los ojos fijos en el sol, porque por mucho tiempo, porque nos causa incluso daño, ¿no? Así que la luz, a depender de cómo incide, puede ofuscar. E isto também traz consequências filosóficas que necessitamos examinar, não? Outra propriedade da luz é que, mesmo quando encontra um obstáculo, ela ou se refrata, a depender de como seja, ou se reflete, ou quando não há como transponer, então, como que, vamos dizer em um linguagem muito simples, não, de explicar, ela aproveita ou de alguma maneira se associa, vamos poner assim, com o obstáculo e produz a sombra, incluso a sombra que abriga da própria luz que pode estar produzindo um calor forte e que a pessoa necessita de um repouso. Então, o obstáculo vai permitir, com a incidência da luz, a produção da sombra para o abrigo de aquele que necessita, não? Bueno, la luz penetra el charco. Mira qué cosa magnífica. No se contamina. Simplemente penetra el charco y ahí vamos a ver, ¿no? Que puede incluso fecundar. Si hay por ahí semillas, ¿no? Puede incluso fecundar, permitir que la semilla venga a germinar y venga a producir belleza en el charco, en el sitio que es pantanoso, ¿no? Y entonces embeleza. La luz permite el surgimiento de la belleza, de lo que es bello, de lo que es perfumado, ¿no? Y la luz promueve la vida. Entonces, ¿no? La semilla germina y entonces naturalmente surge
la plantica, y la plantica, ella va a buscar la luz, va a dirigirse para donde está la luz, porque la luz es condición de vida para ella, ¿no? Y entonces el ser se renueva en la incidencia de la luz. Bueno, la luz atrae, ¿no? Por lo que estamos describiendo. La planta es atraída por la luz como condición de supervivencia, ¿no? Si una planta es puesta dentro de una caja, por ejemplo, y con un orificio, naturalmente ella se encaminará para el orificio por donde está entrando la luz. Y si puede, sale para entonces vicejar, no poder desabrochar, crecer, desarrollarse. Y esto también aquí, ya entrando en el campo filosófico, también ocurre con el espíritu. Tanto es que cuando André Luiz describe que está en el umbral, él describe que el sol es como un disco apagado, que no se ve bien, que no ilumina, ¿no? Como ilumina a nosotros aquí en la tierra, ¿no? Y después, cuando va para nuestro hogar, es totalmente distinto, ¿no? Ya el sol tiene un brillo y una intensidad mayor de lo que en la tierra donde estaba antes él reencarnado, ¿no? Así que la luz atrae. Y fíjense que Gandhi va a afirmar en un dado momento, cuando una alma se ilumina, muchas almas se iluminan con ella. O sea, es posible a la criatura iluminarse. Muy bien. Nosotros vamos a profundizar un poco más esto también, ¿no? Bueno, aún dentro de las propiedades, ¿no? Queríamos destacar que ni toda luz es vista. Nosotros tenemos un espectro de alcance, ¿no? Del mínimo al máximo. No significa que no haya luz antes y después de eso. Que não pode ser perceptível para equipamentos, como sabemos que é perceptível, não, captado por equipamentos, como também pode ser perceptível para outros seres e que está fora de nosso alcance, não? Bueno, vamos recordarnos depois de ver estas propriedades da luz e para agarrar estas propriedades, por lo menos algumas de ellas, não, e trazer para nossa situação. Vamos ver que Jesús en Juan, en el capítulo 8, versículos 2, el versículo 12, después también el capítulo 9, versículo 5, él dice así: soy la luz del mundo. O sea, él se presentó como la luz del mundo. Y nosotros podríamos pensar, pero ¿no sería pretensión de un ser estar aquí en la tierra y afirmar una cosa como esta, ¿no? Y no podemos examinar a Jesús bajo nuestro punto de vista. No tenemos condiciones de entender. Ya hemos hablado al comienzo que Él es el gobernador de nuestro planeta. Está esto puesto por Emmanuel, ¿no? Y otros espíritus. Y la afirmativa es bastante antigua, desde el tiempo de la codificación, que recibimos la información de que Jesús es la luz del mundo, es el gobernador del planeta, ¿no? Y el ser más perfecto que ya ha estado aquí entre nosotros. Así que es muy difícil, ¿no? Poder entender este ser que estuvo entre nosotros y que nosotros conocimos como Jesús, el Cristo, ¿no? Y entonces, si él afirmó eso, hay que entender que no estaba haciendo referencias personales, ¿no? Porque no destacaría su persona, porque hoy con el conocimiento limitado que tenemos, ya sabemos que el apego al ego es un problema gravísimo para nosotros, por lo tanto, la persona nos dificulta la marcha, porque la persona, ella es
aquilo que nós temos em cada encarnação e que lleva um nome, por exemplo, de Jorge, de Carlos, de Maria, de José. Em cada encarnação temos uma personalidade que tem um nome. É o nome de aquela existência. Pero nós somos essência, espírito imortal, e que tem uma única vida, como hemos já comentado, não? A vida imortal deve ser espiritual. E então, a persona diz respeito à reencarnação. E se nós não estamos atentos, vivimos toda a encarnação volcada para a persona e perdemos a reencarnação. É por isso que Jesus ha dicho em certo momento: aquele que quiera salvar a vida la pierde, e aquele que renuncia a la vida por amor de mim, este la gana, la salva. Então, há que entender por amor de quem, não? É por amor a la essência divina, que é o Cristo, não? Como nós vamos entendendo com o tempo. E que todos nós temos esta chispa divina em nós, esta capacidade de ser perfectible e de nos fazer, com o esforço próprio e nosso trabalho, nossa dedicação, a ser dos espíritos perfeitos. E aqui poderia haver uma pergunta, não? Pero por que Deus já não nos hizo perfeitos e pronto, já se havia terminado esta história, não? E eu sempre me recuerdo en estas situações de la oruga, não? La oruguita come, e de repente chega um momento que hace um capullo. E o capullo la envolve, não? E se queda aí adentro um tempo. Quando rompe o capullo, rompe e sale uma mariposa. E as mariposas variam de beleza, não? É uma variedade impressionante. E isto nos dá uma ideia, não, de lo que ocorre com nós. Minha hija já teve muitos animalitos de estimação e um período vivíamos em Espanha e ela quiso ter um aquário de mariposas, não? E eu lhe dije, pero como vamos conseguir uma coisa como esta? Eu disse, na feira, papá, porque minhas amigas han comprado, eu queria comprar um aquário com as orugas. E aí fomos à feira, compramos o aquarito com orugas, e então levávamos comida para elas, não? Elas comiam, hicieron os primeiros capullos, e então se converteram em mariposas. Aí puseram de novo os ovitos e las soltamos na natureza. Os ovitos, de novo, cumprem o ciclo. Nascem as oruguitas e come. De novo os capullitos. E uma destas vezes um capullo não se abriu, não? Se movia, e um pedacito de la oruguita saliu e não conseguia e tal. E as outras já se converteram em mariposas, já cruzaram, já puseram ovitos, soltamos na natureza e essa nada, não? E então, examinando o assunto com a hija, que fazer, não sabíamos o que fazer, e sacamos a conclusão de que devíamos auxiliar a oruga a sair, porque ela não saía sola. E então, fomos e cortamos lá o que quedava do capullito. E o que passou? Bueno, esta mariposa não volou nunca. Porque o esforço de romper o capullo é que ele fortalece as alitas para poder volar. Por isso, Deus não nos hizo perfeitos. Como íamos suportar a luz de los mundos superiores se não nos adaptáramos por esforço próprio, não? A poder ver esta luz que nos ofuscaria? E que mérito tendríamos nós de mirar este ambiente maravilhoso, não? Que consideramos que é o plano superior da vida? E como nos sentiríamos aí delante de seres puros que chegaram por seu esforço próprio e nós, ou quem queira que fuera, chegaria perfeito, não? Assim que nós construímos nossa própria evolução, pero somos seres perfectibles que chegaremos algum dia a esta condição de brilhar. É por isso que já em Mateus, em el capítulo 5,
vamos encontrar nos versículos 14 a 16, Jesus afirmando, sois la luz del mundo. Upa, ahora la cosa cambia. Primeiro ele se apresentou como la luz del mundo. E agora disse que nós somos a luz del mundo. Pues, espera aí um pouquinho. Todos nós, ou para quem estava falando ele? Estava falando a los discípulos. E então, nós nos examinamos e decimos, que somos nós em relação a Jesus? Bueno, suponemos que todos os que estão escutando são espiritistas, pero aunque não sejam, serão simpatizantes. Ou, por lo menos, serão cristianos. E aunque não sejam, sabrão quem é Jesus. E aqui nós estamos informando que o Espiritismo nos diz que Jesus é o governador do planeta, é o responsável por todo este conjunto de seres, hoje mais de 7 mil milhões de criaturas, não é verdade? Aqui vivendo na Terra, encarnados, sem considerar os desencarnados, que se supõe que seriam o doble, por lo menos, ou 3 vezes o número de los encarnados, não? E é uma quantidade muito grande de seres, não? Assim que, por alguma razão, Jesus hizo esta afirmativa para os discípulos. Nós estamos invitados hoje a esta condição. Não ser indiferentes ou simplesmente frequentadores de uma religião. Estamos invitados a compreender a proposta que Jesus nos trajo. Ele nos apresentou a lei de Deus, que habla de nós, o que somos, de onde venimos, por que estamos aqui, para onde vamos. E o Espiritismo vino a resgatar esta enseñança em sua pureza primitiva. Já não é mais tempo de ignorância, salvo ignorância voluntária. Ou seja, temos para nós, delante de nós, ofertado a nós, o conhecimento, que lo adquirimos ou não a depender de nossa eleição. Por lo tanto, os que não eligem estudar se hacen ignorantes voluntários hoje. E não poderão alegar que não han tenido oportunidade, porque quem não tem oportunidade de travar contato com o livro de los Espíritos, por exemplo, em los dias atuais? Uma parte da humanidade não tuvo, pero la maior parte sí tiene. E muitos dizem que não querem. É coisa do diabo, não querem ver. E quantos de nós espiritistas não leemos o livro? E nos afirmamos espiritistas. Vamos a los centros escuchar charlas. Hoje escuchamos charlas por la internet, pero não leemos o livro de los espíritos. Bueno, mi papá desencarnou há pouquito agora, não? Chegou ao mundo espiritual, estava com 87, 88 anos, não? E mais ou menos aos 50 anos, uma vez afirmou para mim, meu irmão, que não era necessário ler, porque nós podíamos ir aos centros espíritas e escuchar a los conferenciantes e aprender igual. E nós hemos dicho que não concordávamos, porque quando o conferenciante habla, ele já está falando de segunda, de lo que interpretou, de la leitura que hizo. Para poder entender o autor de primeira, temos que ler. E nosso papá não teve oportunidade de ir ao cole, não, e nem nada de isso. Pero pelos primeiros recuerdos que tenho de minha vida, é meu papá leyendo o Evangelho segundo o Espiritismo por las mañanas, sentado na cama. Assim que ele conseguia ler para ele, não conseguia ler para os demás, não? A partir de aí, de los 50, ele entendeu o que hemos dicho e começou a ler Kardec. Además del Evangelho, que já leía sempre de sua vida, leía desde que conheceu o Espiritismo, leía o Evangelho segundo o Espiritismo, pero passou a ler os demais livros de Kardec. E quando finalizou sua encarnação, havia lido por lo menos umas 8 ou 10 vezes a obra de la codificação de Allan Kardec. Además de André Luiz, Emmanuel, e todos os livros que caíam em suas mãos, ele los leía, não? Isso é o esforço de autossuperação para isso. Então, estudar é fundamental para conhecer. Vamos entender por que Jesus vai dizer: sois a luz del mundo, registrado por Mateus. Vosotros sois a luz del mundo. Não se pode poner uma cidade edificada sobre o monte a las escondidas, porque vai aparecer
Una vez que la ciudad fue construida sobre el cerro, ¿no? La luz, la ciudad va a aparecer. Ni se prende una candela, un velador, para ponerlo bajo el selemín. El selemín era una medida, era una especie de bote de medida, ¿no? Pero se pone la vela que se prendió en el velador. Y ella entonces alumía a todos los que se encuentran dentro de la casa. Así brille también vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Pongamos atención a eso, ¿eh? Cuidado. Porque mucha gente quiere hacer brillar la luz, pero sin obras. Y entonces glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, y no a vosotros. Vamos a poner atenção. Estou agregando para que podamos entender, não? Jesus não dijo que era para glorificar a nós outros, que era para glorificar a Deus através de nossas obras. Muito bem. Aqui já entra a grande dificuldade. Muita gente quer brilhar delante de los demás por el intelecto, a capacidade de convencer ou de evidenciar que é inteligente, que é muito experto, não, muito conhecedor. E isto é fruto do orgulho, do egoísmo, da vanidade. São problemas gravíssimos, não, que dificultam para a criatura, porque depois, quando chega ao mundo espiritual, vai ver que perdeu o tempo, mal utilizou o que tinha e se arrepende, não? Se arrepende. Bueno, delante de um desafio como este, ¿no? que Jesus nos apresenta, há que perguntar como vamos nós prender nossa luz. Porque todos nós temos uma chispa já puesta por Deus adentro. Aunque seja brujuleante, está aí esta chispita. Pero como vamos fazer com que esta luz se desarrolle, não? Vamos falar algumas cositas, pero vamos a ver que há uma fundamental já citada e que vamos recalcar um pouco mais, não? O autoconhecimento é uma delas. O autoconhecimento não tem nada a ver com autoauxílio. Muito cuidado. O autoconhecimento é uma necessidade desde sempre. E encontramos em el espiritismo a orientação para este autoconhecimento. San Agustín, cuestión 919 del Libro de los Espíritus. Pero el espiritismo, vamos decir, el evangelio según el espiritismo, es todo un derrotero de autoconocimiento. Pero hay algunas personas que dicen que esto fue un error, que Kardec no escribió este libro, o que fue un fallo de Kardec cuando escribió este libro, porque no quieren autoconocerse, no quieren hacer su reforma interior y entonces niegan la esencia de la enseñanza espírita, que es justamente el rescate de la enseñanza de Jesús, que nos trajo la ley divina para nuestro conocimiento y que pasa necesariamente por el autoconocimiento, la reforma interior, la renuncia a sí mismo. El humilde será exalzado en las palabras de Jesús. Entonces, la renuncia de sí mismo es fundamental. ¿De qué estamos hablando aquí? La renuncia a la personalidad. É por isso que, a veces, não vou dar um exemplo, perdão, de utilizar-me aqui, porque não pode usar outra pessoa, não? A veces eu tenho que dizer a mim mesmo, Carlos Campetti, cállate. Cállate e não me dificulte as coisas. Vamos, é o momento de renunciar. Que importa a figura de Carlos Campetti dentro de todo isso? Sinceramente, Carlos Campetti, um bledo importa. Porque quando a figura de Carlos Campetti é importante, a essência está ofuscada. Então, temos que trabalhar esta dicotomia que temos.
La personalidad tiene que ser puesta a servicio de la esencia, el espíritu inmortal, para que entonces cumpla su papel en la encarnación. Y de esta forma gane la vida, para no tener que repetir las experiencias otra vez. Y entonces, ¿cómo encender esta luz? ¿Cómo prender esta luz? Entregarse al trabajo en favor del prójimo. Esas son las obras que Jesús nos pedía. Entonces, ¿cómo es que va a brillar? Brilla vuestra luz por intermedio de vuestras obras, para gloria de Dios, que es nuestro Padre. Esta es la propuesta. Porque si queremos gloria propia, aquí en la tierra ya recibimos todo lo que tenemos que recibir. Ya no hay más nada para esperar después. Esto está claro en el Evangelio, ¿verdad? Vamos a algunos ejemplos que ilustran. Yo creo que vosotros que estáis escuchando o acompañando aquí la charla, habéis conocido a Alípio González, ¿verdad? Alípio González ha traducido 26 libros de Chico Xavier para el español y ha distribuido estos libros gratuitamente por el mundo. Muy poquito de esto fue vendido, la mayor parte fue donada. Y él también realizaba el anuario espírita. Todos los años hacía el anuario, imprimía y distribuía también, ¿no? La gente pagaba el transporte, algunos. Alípio González era canário, pero vivia em Venezuela. E periodicamente venia a Brasil, a Araras, onde os livros eram impressos por el IDE. E de aí, estando em Araras, a vezes agarrava um coche e venia ele com algumas pessoas, a vezes um ou outro venia com ele, para Uberaba, para visitar a Chico. Pero não avisava nada. E quando chegava, ele me dijo, estou falando do que me narrou ele, não, antes de desencarnar, fomos amigos, le visitei algumas vezes em Caracas. Alípio González dijo que quando chegava à casa de Chico, a porta se abria para que ele entrara. Sempre não sabiam que estava chegando ele. Bueno, e em la convivência, eu vou narrar aqui porque eu não tenho por que dudar de lo que me dijo ele. Os dois já estão em el mundo espiritual, não tanto Chico como Alípio. Haviam outras pessoas que estavam neste momento, que vamos narrar aqui, não sei quem eram essas pessoas, porque isso Alípio não me dijo, mas outros acompanharam o que passou. Depois, era comum de los trabalhos realizados por la madrugada, a vezes um grupito acompanhava Chico a sua casa, não? Para tomar um café, para falar um pouquinho mais. E era uma destes dias, por la madrugada, estavam em uma rueda, umas 6 pessoas falando, e Alípio dijo que se percebia que de quando em quando Chico agarrava el saco e ponia assim, não? E se encorria. E alguém lhe perguntou, não, Chico, tu estás bem? Passas mal? Que te ocorre? Não, estou bem, sigamos falando. E aí, pero como ele hacía isso com alguma frequência, um companheiro lhe agarrou assim de repente, não, el saco e disse, que te ocorre, Chico? E lo sacou assim afuera e el saco saiu um pouquinho e a gente se quedou espantadíssima. E Alípio estava aí vendo isso, havia uma luz em el pecho de Chico. Havia uma luz em el pecho dele, dentro do pecho dele. E ele então agarrou de retorno e disse, não, déjalo, sigamos falando, porque não queria que nadie lo viera. Está bem? Eu pergunto, quem ha leído Volví? Está traduzido ao espanhol. Hermano Jacobo, que foi Frederico Figner, um judío que emigrou para a América, entrou por Estados Unidos e finalmente se radicou em Rio de Janeiro. É um homem muito empreendedor, criou o primeiro sello de música, não? A primeira gravadora de discos de Carnaúba. Então, ele trajo de Estados Unidos as invenções de Thomas Alva Edison, se hizo amigo de Edison e traía as invenções de Edison, o gramofone, não? E este homem hizo muita caridade.
se conheceu o espiritismo em um certo tempo de sua vida e hizo muito trabalho bueno. Nos deixou um abrigo para os artistas em Rio de Janeiro que existe hasta hoje, não? Para aqueles artistas que terminam muito humildes, sem ter recursos. E bueno, visitava os cerros. Não dá para descrever porque o homem trabalhou muito, hizo muito. E prometeu que quando desencarnara vendria a escreveria como foi sua chegada ao mundo espiritual. E efetivamente, depois de muita luta, de visitar muitos médiums, finalmente foi para onde? Em Chico, não? E queria escrever, pero entonces Emmanuel ele dijo que tinha que ter paciência, porque isso não poderia ocorrer de uma hora para outra, não? Porque aí dijo, pero André Luiz, que nem espiritista era, está escrevendo esta série de livros. E Emmanuel dijo, se quedou 720 dias diuturnamente contigo para estabelecer a vinculação e poder escrever. Não é assim fácil como pensamos, não? Que qualquer espírito escreve por qualquer médium, não? Depois, então, da adaptação e todo o mais, escreveu a obra Volvi. E eu digo, é o primeiro livro espírita escrito por um espírito espírita dedicado ao público espírita. Não que os que não são espiritistas não podem ler. Eu conheço gente que vino ao espiritismo porque ha leído Volvi. Pero ele foi escrito para os espiritistas em primeira mão, não? E era um espírito espírita e que escreveu para o público espírita. Assim que Volvi vai narrar a situação dele. Não vou narrar aqui como é. Vosotros vais a ver que depois de todo este trabalhador espiritista, chegou a vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, hizo um excelente trabalho e chegou ao mundo espiritual sem luz. Por quê? Pero ele viu, aguardando aí, que entre aqueles que estavam desencarnando, que iam depois em caravana com Bezerra de Menezes, vino uma maestra de alfabetização de niños no interior que nadie conhecia, e a mulher traía luz própria, e ele não tinha luz. Bueno, hay que ler o livro para saber por que não tinha luz e que hizo ele para iluminar-se depois. Porque, efetivamente, nós podemos fazer brilhar nossa luz. Desde que nós não queramos projetar nossas personalidades, e muito cuidado com isso. Porque, infelizmente, muitos espiritistas nos equivocamos e utilizamos o instrumento da doutrina e o próprio movimento para projetar a nossas personalidades. Há que ter muito cuidado com isso. Porque, de hecho, não estamos para projetar personalidades. Estamos para ser brilhar como Jesus nos invitou nossa luz por intermédio de nossas buenas obras para a glorificação de Deus, nosso Padre. Muita paz e muita luz para todos. Aí abrimos, Jorge, para ti, para se há alguma pergunta. Mi querido Carlos, fascinante. Yo me sentía todavía en la mitad de la charla. Porque hay muy, más para comentar muy sobre apropiado, este tema, muy mucho más. Perdón. Claro, seguramente que sí, claro. Es fascinante el paralelo que tú haces, esa expresión metafórica de ser la luz, compararlo con las propiedades de la físicas de la luz, ¿no? Antes creíamos que la luz era puramente energía, pero como tú mencionabas, después de Einstein, descubrimos que pues la materia y la energía son como la misma cosa. Entonces se nos complica la vida, ¿no? Muy bien. Aquí hay varias preguntas en el chat. Me han pedido que esté aquí comentando a las personas que están en el chat. De manera muy especial está Josué, desde Río de Janeiro, que me manifiesta que por favor le des un saludo muy especial, que le cuentes que un abrazo, está Josué. Desde allá, Josué, bella persona, también colaborador de Puntos de Luz, desde Río de Janeiro. E igual tenemos a Inesita, Inés Bueno, que está desde Uruguay. Tenemos a Nora Perdomo,
que está desde Centroamérica, Jaime, que está desde Coatepeque, en Guatemala, y a René Salgado y Ana Tejada, que también nos están en sintonía, a nuestra querida compañera Paulita, que está desde Martinica, Cora y David eh, desde Guatemala. Muy bien. Ellos están haciendo varias preguntas. Aquí hay una primera. Y caemos en cuenta que lo que nos han mencionado en la noche de hoy, el ser la luz, pues es un proceso que nos lleva a caer en cuenta de la necesidad de la preparación permanente y de la adaptación. Es como todo un proceso, ¿no? Como todos los procesos que nos propone el mundo espiritual. Pero la pregunta en concreto ¿es necesario el dolor? Muy bien. Es muy buena la pregunta. Leon Denis, en libro El problema del ser del destino, en francés, pero en la traducción para el portugués y creo para el español está el problema del ser, del destino y del dolor, porque en la parte final del libro él examina las funciones del dolor. Es muy interesante. La función del dolor, por ejemplo, en los reinos anteriores al nominal, es impulsar la evolución. Y también para el ser humano, es por esto que hay dos caminos, el camino del amor y del dolor, porque cuando nosotros somos refratários, ¿no? Nos rezagamos el proceso evolutivo, entonces creamos la necesidad muchas veces de expiar, y ahí viene el dolor, expiación, pero el dolor también nos hace movernos, movimentarnos, no nos deja acomodarnos, y entonces impulsa también nuestra evolución. El dolor, nosotros no lo entendemos profundamente hasta hoy, ¿no? E incluso hoy en nuestro estudio que estamos realizando con 3 personas aquí en la Guyana, ¿no? Hemos estudiado el libro de los Espíritus juntos y ahora estamos en el Evangelio según el Espiritismo. Hoy estudiamos justamente esta cuestión del dolor, ¿no? E comentávamos da dificuldade que temos de entender o porquê do dolor. E Leon Denis lo examina com muita propriedade, vale a pena, não? Profundizar isto, ler Leon Denis, e em resumo, sim, o dolor é necessário para nosso crescimento, pero não necessariamente o sofrimento. E vamos estabelecer muito rapidamente a diferença, porque isso dá uma charla, não só isso dá uma charla. Quando cortamos o dedo, sentimos dolor, pero não necessariamente sofrimento. Porque se cuidamos da herida, não? E ela, então, vai naturalmente cicatrizando, tudo bem. Pero se não cortamos e já começamos a falar palavras feias, já começamos a dizer que a culpa foi não sei de quem, e já começamos a reclamar, então estamos já provocando para nós sofrimento. E aí se vê que o dolor é necessário, pero o sofrimento é voluntário. ¿Está bem? Isto merece profundizações, solo para começar. Sí, sin lugar a dudas, la diferencia es mayúscula, ¿no? Muy bien, aquí hay otra pregunta. Definitivamente lo que tú nos has contado en la noche de hoy, uno logra entender que no es lo mismo la luz directa que la luz reflejada, físicamente hablando, ¿no? Sí. Y que es necesario entonces, y es muy importante ese concepto para recalcarlo, como tú nos has mencionado, ir a la fuente. Ajá. Esto es bien importante, y aquí insistimos mucho en que nuestros puntos de luz en el mundo acudan fundamentalmente a los libros de la codificación. Con toda seguridad. Por eso es que estudiamos siempre el libro de los espíritus. Más adelante seguiremos, como tú estás haciéndolo muy bien en tu grupo, en el
con el Evangelio, etc. La pregunta va a lo siguiente. ¿Es más conveniente estudiar en grupo o individualmente? Las dos cosas son necesarias. Lo que nosotros alcanzamos individualmente muchas veces no se alcanza en grupo. El estudio individual nos permite la meditación, los momentos de reflexión más profunda en torno a los asuntos que vamos encontrando. Nos permite hacer apuntes, correlacionar las cosas, ¿no? Y esto nos da una oportunidad de profundización que nosotros muchas veces no tenemos la oportunidad cuando estamos en grupo, pero en grupo nosotros tenemos la oportunidad de escuchar opiniones, de escuchar cuál fue los entendimientos que han tenido los demás en sus estudios individuales, o qué es lo que les surge en el momento que se está estudiando junto. Y aprendemos muchísimo cuando estamos en grupo. Entonces, las dos cosas son fundamentales. Recomendamos que a la persona que efectivamente quiera conocer el espiritismo, que lo estudie todos los días, individualmente. Y que también se agregue a grupos de estudio en el centro espírita para entonces hacer el estudio conjunto, presentando aquello que ha descubierto en sus estudios individuales para auxiliar a los demás y escuchando de los demás para aprender de aquello que ellos también han aprendido. Muy bien, muchas gracias. Una pregunta adicional. Quizá yo creo que es tenaz. ¿Qué responsabilidades se adquiere al tomar conciencia de que somos la luz? Mira, efectivamente es grande, ¿no? Esto me hace recordar que mi hija, más o menos a los 14, 15 años, un día llegó y me dijo así: papá, quisiera yo no saber todas estas cosas. Y yo le dije, pero ahora ya sabes, ¿no, hija? Vamos conversar un poquito más sobre eso, ¿no? Y ahí fuimos sentar en el sillón y hablar un poco más para darle refuerzo, ¿no? Porque una persona en la adolescencia, sintiendo el peso del conocimiento y los desafíos, las invitaciones que la sociedad, ¿no? Los amigos le presentan, es bastante duro, ¿no? Pero la responsabilidad, ella es conforme el conocimiento. Nosotros sabemos esto. Los espiritistas tenemos la oportunidad de saber estas cosas. Por lo tanto, somos más responsables, ¿no? No queda duda. Y cuando nosotros sabemos que estamos invitados a ser, no es que somos, pero estamos invitados a ser la luz del mundo, compreendendo que nadie es la luz solo, estamos todos invitados a ser, ¿no? Comprendamos esto, no es una cosa particular, porque si es particular, nace el orgullo. Y el orgullo es enemigo de la luz. No tengamos ilusión. Si hay orgullo, no hay luz, hay tinieblas y no luz. Así que hay que trabajar estas cositas para poder, entonces, efectivamente hacer brillar. Y principalmente, la luz se va a manifestar a través de nosotros por el ejercicio de la caridad, el auxilio al semejante, en todas las circunstancias que la vida nos ofrece. Y no en momentos especiales, es en nuestro diario vivir, con nuestra familia, los compañeros de trabajo, las personas que encontramos en la calle. Son en estos momentos, ¿no?, que la luz se va a manifestar. No es que las personas van a ver ahora, está brillando. Es necesario, para que la luz se manifieste a través de la organización física, hacer una labor que hizo Chico, por ejemplo, que hizo Gandhi. Nosotros, por ahora, probablemente no tengamos condiciones para eso, la mayor parte de la humanidad. Pero la luz se manifestará por la acción en el bien. Y esto nos va iluminando de a poquito, hasta el día entonces que la luz brillará y pronto. Cuando llegue este momento va a ocurrir. Nosotros no tenemos que preocuparnos con esto. Si estamos preocupados en encender la luz para que los demás vean, no va a ocurrir, porque hay un interés y el interés es enemigo también de la luz. Así que hay que trabajar de manera desinteresada, pero es una gran responsabilidad saber que nosotros ya tenemos este compromiso.
Agora, como resolver esta responsabilidade? Poner-se em campo, preparar-se, estudar e pôr em ação aquilo que já sabemos. Muy bien, muy importante esa respuesta. Y yo creo que responde mucho a la siguiente pregunta. Aquí hay un aporte de Josué precisamente desde Río de Janeiro, que dice que quiere dar ese comentario para agregar a la charla tuya. Dice, tanto Jesús como Kardec son ejemplos de que, como está en el libro de Tiago, la fe sin obras es muerta. Tus comentarios. Sí, es un hecho, ¿no? Viene a raíz incluso de lo que hemos comentado hace un ratito en la otra respuesta, ¿no? Y por esto Allan Kardec ha puesto en el espiritismo que fuera de la caridad no hay salvación. Porque la caridad es la extrema renuncia a la personalidad. Es el desinterés más integral que existe. La caridad es la renuncia a uno mismo en favor del semejante, ¿no? Y el interés personal es la antítesis de esto. El interés personal es de donde nace el egoísmo. Y del egoísmo, que es el padre de todos los demás vicios, es de donde vienen entonces las otras imperfecciones de la criatura humana. Así que la caridad es la expresión de la manifestación del verdadero cristiano que Kardec pone, que es también el verdadero espiritista. O sea, el verdadero espiritista y el verdadero cristiano son la misma persona, la misma criatura. Así que, efectivamente, no hay como tener una fe que aquí también merece charla, ¿no? La fe tiene muchos significados, ¿no? Para tener efectivamente fe sólida solo con obras. Bueno, mi hermano, ya estamos llegando hacia el final y yo diría que a manera de síntesis, esta última pregunta que nos hacen, sencilla pero contundente, ¿cómo proyectar la luz? Muy bien. También ya está respondido, ¿no? Sí. La luz se va a proyectar a través de nuestras acciones, de nuestras obras, ¿no? Siempre conscientes de que no obramos solos. Somos hijos de Dios, pero necesitamos merecer el título por nuestras acciones. Dios nos ha creado a todos, por lo tanto somos todos hijos de Él. Pero somos dignos de ser llamados hijos de Dios porque el hijo defiende los intereses de su padre y no los intereses propios. Esta es la gran dificultad nuestra. Si nosotros somos simplemente siervos del Señor, lo tememos, pero no sabemos amarlo. Entonces, como servos, nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, que es nuestra obligación, y después vamos a cuidar de nuestros intereses. Pero si nosotros nos comportamos como hijos de Dios, estaremos siempre con el Padre, trabajando por los intereses del Padre y no para defender nuestros intereses en ningún momento. Porque sabemos que somos herederos del Padre y lo que construimos con Él es nuestro y de todos nuestros hermanos. Por lo tanto, no hay el que disputar con los demás, ¿no? Así que, efectivamente, es muy, muy importante tener esta visión de esta propuesta que el Espiritismo nos trae y es con lo que nosotros queremos cerrar. Estamos aquí en la Tierra invitados a vivir en este mundo sin pertenecer a este mundo, conscientes de nuestra inmortalidad como espíritus que somos y que aquí estamos de paso para aprender esta lección de servir a nuestro semejante como hijos de Dios y para que en nuestras obras pueda entonces ocurrir la glorificación de aquel que es nuestro Creador. Porque actuamos, pero actuamos merced de la misericordia de Dios nuestro Padre. No actuamos por nosotros mismos. Por esto Jesús dejó muy claro, todo lo que hago conforme el deseo de mi Padre y no conforme los deseos propios.
Nuestra gran lucha es justamente salir de esta dicotomía, servir a mí mismo o servir a Dios nuestro Padre en el campo del Señor. Muchas gracias, no es la última, ¿no? Y dejamos un saludo para Sí, todos. te manda también un saludo Inés. Bueno, dice que esta aclaración entre hijo y siervo me es súper útil y esclarecedora, como toda tu conferencia, sin Muchas lugar a gracias. dudas. Finalmente, con nuestro agradecimiento muy especial, te queremos suplicar que nos ayudes con una oración para dar por terminada nuestra sesión de esta noche. Muy bien. Vamos a concentrarnos, elevar nuestros sentimientos, nuestras vibraciones, buscando la sintonía con Jesús, el Divino Maestro, con los benhechores amigos que nos asisten, con nuestros ángeles de la guarda, rogando amparo y asistencia en favor de todos nosotros, de nuestros familiares, de nuestros seres queridos, de nuestros compañeros de jornada en el campo material, compañeros de trabajo, personas con quienes convivimos. En este momento, roguemos a Jesús, el Divino Maestro, por la paz de nuestro planeta, por la comprensión entre los hombres, que pueda reinar la buena voluntad, que en estos momentos de transición para adentrar la regeneración, que podamos ser útiles, cooperando con mucha confianza y perseverancia, para que esta convicción del bien pueda alcanzar los corazones de nuestros semejantes. Que aquellos que no han despertado todavía puedan comprender sus responsabilidades y que este es el momento decisivo para que hagan la opción por el bien. Que podamos seguir resolutos y firmes todos los días, Señor Jesús, de nuestras vidas, siguiendo tu ejemplo de amor, de entrega, de dedicación, que podamos efectivamente ser útiles unos a otros, para que Dios nuestro Padre, Padre de todos nosotros, se sienta feliz con sus hijos, que son capaces de renunciar a sí mismo para el bien de su hermano, para el bien de su prójimo. Vibramos, Señor, pidiendo muy especialmente por el movimiento espírita. Dentro de algunos días tendremos la reunión del Consejo Espírita Internacional. Rogamos por los países miembros, por sus juntas directivas, por sus trabajadores, por aquellos que componen y compondrán la siguiente comisión ejecutiva del SEI. Pedimos que el buen sentido pueda imperar, Señor, y que los hermanos puedan comprender que no pueden construir el bien hablando mal unos de otros, tirando piedras aquí y allá sin saber a quién están ofendiendo o lastimando. Que podamos, Señor, recapacitar y reconsiderar la importancia de actuar efectivamente como fieles servidores en tu campo para renunciar a nosotros mismos y nuestros deseos de proyección para que efectivamente se manifieste la obra de Dios nuestro Padre a través de nuestras acciones en el movimiento espírita. Gracias te damos, Señor, que tus bendiciones de paz permanezcan en nuestros corazones, en nuestros hogares, en nuestro planeta. Que así sea. Que así sea hoy y siempre. Así sea. Querido hermano, mil y mil gracias. Estamos súper agradecidos, alegres, felices con tu presencia hoy entre nosotros y con ese tema que nos da luz, que nos ayuda a seguir en ese difícil camino de la vida. Precisamente necesitamos del apoyo tuyo y del apoyo de muchos seres que nos
ayuden a aclarar la mente, aclarar nuestra alma y que nos conduzcan siempre por esa luz que estamos buscando siempre. Nuestro agradecimiento muy especial a nombre de todos nuestros puntos de luz en las diversas partes del mundo. Mil gracias. Mi hermano. Muchas gracias. Gracias a todos. Muy bien. Queremos recordarle a nuestros cibernautas que, tal como hoy nos mencionaba nuestro querido Carlos Capetti, no basta con asistir a las conferencias, no basta con asistir a la casa espírita. Por eso nuestra recomendación muy especial es estar siempre al tanto de esto. Estamos trabajando aquí en Puntos de Luz este libro que es la maravilla para obtener las respuestas a todas las preguntas que anhelamos tener en la vida. Si usted no tiene este libro, simplemente en el chat de Puntos de Luz nos escribe, nos da su dirección electrónica y se lo remitimos completamente gratis, la versión electrónica, para que la tenga, que pueda disfrutar de esta, así como de muchas otras obras de la literatura espírita. Pero esta obra es maravillosa y debe ser en el comienzo nuestra guía. Hoy hablamos de otros autores, pero el comienzo tiene comienzo y es importante que estos primeros pasos los demos con tranquilidad. A nuestros asistentes a la noche de hoy, muchísimas gracias. De manera muy especial a nuestro querido Carlos por su voluntad enorme, grande y el deseo de compartir con nosotros sus conocimientos y su experiencia. No quiero irme sin recordar algo que él nos mencionó. Estamos dispuestos a asistir al Congreso Espírita Mundial. Nuestros hermanos de México están haciendo un esfuerzo muy grande. Ya sabemos que hay muchas plazas que están llenándose, pero todavía estamos a tiempo de podernos inscribir y de participar activamente en este evento maravilloso que se va a llevar a cabo en México. Todos somos bienvenidos y estamos a tiempo de poder disponer del ingreso a ese evento maravilloso. Muy bien, les agradecemos muchísimo a Carlos nuevamente, nuestro agradecimiento, y para todos ustedes, mil bendiciones. Nos volvemos a encontrar, Dios mediante, el próximo jueves. Buenas noches, Dios los bendiga.